Estamos en comunicación con Dolores Serra, médica especialista en infectología y comunicadora, porque queremos consultarle respecto a este dato que es alarmante. Aumentaron los diagnósticos de la sífilis en Argentina, ¿no? Esta enfermedad de transmisión sexual. Dolores, ¿cómo estás? Te saludan Mario, Augusto y Sabrina. Hola, ¿cómo están a todos? Mario, Augusto y Sabrina ahí en el piso. Bueno, muchas gracias por la invitación y por la comunicación. Bien. Bueno, mirábamos los números, ¿no? De los diferentes, el porcentaje de aumentos que hubo en el 2025. Y bueno, la primera pregunta es, ¿por qué ustedes creen o a qué se deberá? Uno imagina que al poco cuidado, ¿no? En este incremento de casos de sífilis. Así es. Bueno, eso se vio en el último boletín epidemiológico nacional con respecto a la sífilis, ¿sí? Que bueno, desde 2011 se inicia una etapa de incremento constante que fue marcada entre los años 2015 a 2019 y ahora en 2025, a finales del 2025, se registró un incremento del 20.5% respecto del mismo periodo de 2024, con un total de 36.702 casos que estamos teniendo en población general, lo cual es muchísimo, sobre todo en todo lo que es Neuquén. Las mayores provincias fueron Neuquén, Entre Ríos y Tierra del Fuego, pero también esto se vio en todas las provincias, un aumento constante en todas las provincias de la Argentina, sobre todo en la población de 15 a 39 años, ¿sí? Que es la más afectada, entre los grupos sobre todo de 20 a 24 y el de 25 a 29. Ajá. En primer lugar, dentro de las causas que se evalúan es la falta del uso del preservativo, ¿sí? Como a nivel global, no solamente global, sino también regional, con mayor intensidad en las poblaciones jóvenes, ¿sí? y en mujeres en edad fértil, pero también, no podemos solamente hablar de eso, ¿sí? Como la falta de educación sexual también, y la falta del uso del preservativo adecuadamente y sobre todo de las políticas públicas que hablan de la educación sexual y cómo utilizarlo, ¿no? Claro, y para tener una dimensión, cuando uno habla de sífilis, ¿no? Que es una enfermedad que parecería, uno pensaba que por ahí ya estaba erradicada o más contenida o que hay un montón de maneras de evitar esos contagios. ¿Cómo se presenta? ¿Cuáles son los síntomas y cuál es la peligrosidad que tiene? Exactamente. Bueno, la sífilis es una infección de transmisión sexual, ¿sí? Es frecuente, la verdad es así, en los últimos años, y también es curable. O sea, cuando nosotros hablamos de curable, tiene curación con tratamiento, se hace el tratamiento correctamente y el paciente no la tiene más. El tema es que sin tratamiento puede causar complicaciones graves. Y además se transmite, además de por forma sexual, se transmite por sexo sin preservativo de una persona gestante también al bebé. O sea que puede haber también sífilis congénita, ¿sí? De la madre al bebé. La sífilis, la verdad que puede no dar síntomas, eso es lo que tiene, que a veces es la gran simuladora, porque a veces no tenemos ningún síntoma, y otras veces, la infección sigue activa, y en la primera etapa puede manifestar una úlcera indolora, ¿sí? Que se la denomina chancro, y luego aparecer, si no se hace el tratamiento correctamente y oportunamente, pueden aparecer también erupciones, fiebre, ganglios inflamados, lesiones también en la boca, en los genitales. Entonces puede ser como lo que le decimos la gran simuladora, puede tener muchos síntomas, pero lo más importante es que el paciente consulte oportunamente. El tema es que muchas veces hay falta del diagnóstico porque no consultan. Esto ocurre generalmente en las poblaciones más jóvenes y sexualmente activas, y ni hablar que muchas veces lo detectamos en las mamás, o sea, en las embarazadas, sin que ellas lo sepan. Entonces, sin hacer diagnóstico, y obviamente muchas veces de esa forma se le pasa al bebé. No, puede ser algo diagnosticado, o sea, tiene que haber algún síntoma, o sea, es algo clínico que uno va y forma parte de una revisación, o hay algún tipo de análisis o algo así, incluso como para tener algún número también más global. Tal cual, la sífilis se detecta por un análisis de sangre, ¿sí? En un test rápido, que generalmente se lo suele hacer con el del HIV, que es bastante fidedigno, pero también se lo hace con un análisis de sangre común, y hacer el estudio, lo que decía recién, permite tratarla a tiempo. Claro. ¿Sí? Generalmente se indica el tratamiento antibiótico, es la penicilina, que es muy segura y es eficaz. Hay obviamente alternativas si hay algún tipo de alergias, pero la verdad que el tratamiento es óptimo, es seguro y funciona bien, ¿sí? Claro. Lo que pasa es que muchas veces vemos o recaídas, ¿sí? O sea,
recuerden que la sífilis no hace inmunidad de por vida, sino que el paciente se vuelve a contagiar porque se vuelve a reinfectar, porque obviamente no se cuidó otra vez. Y de hecho tenemos pacientes así, que ya tuvieron una y vuelven a recaer, ¿sí? Porque no utilizan el preservativo y porque generalmente están con la persona que nunca se trató. Claro. O tienen múltiples parejas sexuales. Eso también es otra de las causas, que con ninguna de las relaciones sexuales se cuidan, entonces vuelven a tener sífilis y se vuelve a hacer el tratamiento. Y muchas veces hay fallo en el tratamiento, o sea, no lo cumplen bien y tampoco tienen las conductas sexuales que corresponden. Claro. Entonces, es un tema que abarca muchísimo la sífilis. Cuando hablo de sífilis siempre hablo de un contexto social importante, porque también hablamos de la educación sexual integral, que es necesaria, que se debe aplicar en los más jóvenes, sobre todo cuando inician las relaciones sexuales y después durante toda la vida, inclusive en edades que a usted le sorprendería, pero tengo pacientes de 70, 80 años que tienen sífilis también, claro, y que porque tampoco se han cuidado. Entonces, es necesario que hagamos políticas públicas en esto, en el tema que tiene que ver con la educación sexual integral, sí, que se hable más de la prevención, porque esta enfermedad, previniéndola, digamos, no tenemos casos, pero bueno, si no se habla de la prevención, vamos a seguir con sí, estos números de casos. Dolores, vos hablas remarcás lo del uso del preservativo, y uno imagina una relación sexual entre personas con pene y personas con vulva, porque en general dos personas con vulva teniendo sexo, viste que los preservativos son complejos, es medio que lo hacen ya de manera casera porque casi que no hay. Uh-huh. Pero puede haber contagio entre dos personas con vulva. Tal cual. Okay. Tal cual, porque no solamente, o sea, la sífilis no solamente se transmite con el sexo anal, oral o vaginal, sí, que todo uno ya piensa y ya sabe, sí, sino también con estas vesículas infectadas también, sí, con las secreciones. Claro. Entonces, es como yo te decía, la gran simuladora, que a veces piensan que es solamente por haber tenido relaciones sexuales con preservativo y piensan que no la tienen, pero a veces tienen sexo oral y también claro, pueden tenerla en la boca, la manifestación, claro, o pueden no tenerla o ser totalmente asintomáticas. Por eso siempre insto también a todo lo que tiene que ver con el personal de salud, a que no solamente busque y pesquise la enfermedad en ese paciente, sino también en su pareja sexual o en las múltiples parejas sexuales que tuvieron, porque claro, a veces no solamente están con una persona. Entonces digo, no es solamente por el sexo anal, oral o vaginal, sino también por estas secreciones que, como te digo, es muy frecuente, y no usan el preservativo. Ese es el tema, ya sea para relaciones, como decís vos, con personas con vulvas o con pene, claro, más allá de los genitales en sí, sino también que no se usa el preservativo como corresponde. Entonces, bueno, pesquisar, ¿sí? Pensarla, porque es la gran simuladora, inclusive no solamente como sífilis primaria, sífilis secundaria o sífilis terciaria, porque tenemos varias etapas, y pedirla, es un análisis de sangre que se la solicitamos, como se llama BDRL, el estudio, se lo piden ahí también junto con el HIV, se lo puede pedir y obviamente aceptando el paciente, bueno, la podemos pesquisar rápidamente. Y enseguida, una vez teniendo el diagnóstico, empezamos el tratamiento. Claro. Y Dolores pensaba también, esto del uso del preservativo, es inevitable el valor también que tiene, digo, para aquellas personas que tienen mucha actividad sexual y demás, el valor del preservativo, ¿crees que, parece una pregunta tonta, ¿no? Pero digo, ¿crees que influye a veces en cierta pereza o dejadez, digo, para poder administrar ese cuidado? Claramente, sí, claramente. También porque hay muchas campañas, la otra vez estaba escuchando, vieron por redes sociales, o por lo menos el año pasado se vio mucho, de esto de hacerlo a pelo, entre comillas, sí, o hacerlo entre los jóvenes, o entre los adolescentes, ya te diría. Como que sin ningún cuidado, ni hablar que uno pasa por varias personas, ¿no? Entre mujeres y hombres, y digo, impresionante, si bien hay un gran destape sexual, ¿no? A tempranas edad, pero impresionante esto de que también a través de las redes sociales se lleve a cabo esta como difamación de hacerlo sin preservativo, sin cuidados, porque además con la sífilis vienen otras enfermedades de transmisión sexual, no es la única, claro, de gonorrea, ¿sí? De comoniasis, bueno, hay un montón, HPV, entonces digo, fundamental esto de tener en cuenta que del cuidado, ¿sí? Del cuidado de la salud, de tratarlo a tiempo, pero también de la falta del uso del preservativo correcto,
que eso básicamente arranca en casa, educándolo a los chicos obviamente, pero también en las escuelas y en las propagandas también que deberían estar a nivel público y nacional. Claro, absolutamente. Bueno, nos interesa hablar de esto. Hay que reforzar, Sí. hay que reforzar esto. Sí, hay que ni reforzar hablar. exactamente la información. Sí, yo es algo que lo llevo, yo bueno, trabajo en el Hospital de Clínica, ustedes ya saben, acá en la Universidad de Buenos Aires, y siempre es algo que trato de remarcar a los alumnos, no solamente a los alumnos, sino también a los pacientes, que falta más educación sexual integral, de cómo cuidarse, de cómo colocarse el preservativo, de que debe haber también más preservativos en la parte pública, Claro. que se deben entregar a la población, porque esa forma es la parte, bueno, de hacer prevención y profilaxis comunitaria, ¿no? A todo el mundo y a todas las personas, porque todas las personas tienen relaciones sexuales, ni hablar las embarazadas, ¿sí? Ni hablar los adolescentes, que ahí es donde detectamos las mayores causas, no solamente de embarazos no deseados, sino también de enfermedades de transmisión sexual. Y bueno, y que se hable de estos temas también, porque estos temas me encantó cuando me hicieron hacer la entrevista, porque no se habla mucho, se habla muy poco. Claro. Y también se desconoce, por no hablar, se desconoce mucho de cómo prevenirla. Sí, absolutamente. Dolores, te agradecemos mucho esta charla con Radio Universidad. No, gracias a ustedes por confiar en mí, por hablarme, por invitarme, la verdad que me encanta. Y bueno, paso por las dudas, el Instagram para alguno que me quiera ver. Dale. Estamos haciendo mucho contenido, @dra.doloresserra es mi Instagram. Si me quieren seguir, ahí, bueno, en todo lo que es La Plata, ¿no? Sí. Excelente. Muchas gracias por la invitación, de verdad. Obviamente siempre para todo lo que es infectología. Y hoy por suerte se habla más, pero todavía falta mucho, ¿sí? El COVID nos enseñó que tenemos que cuidarnos entre todos, pero ahora falta mucha educación también sobre estos temas de infectología que son tan importantes. Absolutamente. Dolores, te mandamos un abrazo. Igualmente, un beso grande. Hasta luego. Dolores Serra, bueno, la pueden seguir en Instagram también para tener mucha información. Ella es médica especialista en infectología, también es comunicadora, tiene sus redes y bueno, hablaba de esto, me quedaba pensando, ¿no? De qué importante lo que ella dice, el tema del hablar, porque cuando el hablar hace que aquellas personas que tengan dudas pregunten, o sea, que sea un tema cotidiano. Vos decís, bueno, che, ¿qué es la sífilis? ¿Cómo se transmite? Claro. ¿Cómo se usa el preservativo? Porque también, viste, no es solo, che, hay que usar el preservativo. ¿Cómo se usa? Sí. Hay un tema que no se resuelve, por lo menos hasta ahora, de una manera seria, y es qué pasa con los preservativos para vulvas, digamos, sí, ¿no? Viste que está ahí, que tienen que inventar truquitos y cosas, que tienen que ver con los cuidados. Bueno, hay como mucho que se podría hacer. Sí, que se podría hacer, sí. Y ni hablar, vos tiraste también el tema del precio, y el precio debería ser una política. Ha pasado mucho, o pasa ahora, bueno, a niveles provinciales, en las provincias que todavía deciden tener una política al respecto, bueno, en algunos centros de salud, por supuesto, otorgar ahí preservativos, pero algo con el precio en el que uno compra en una farmacia o en un lado tendría que pasar, digo, es algo que tiene que ver con la salud pública.